El tema de esta clase es la política fiscal. El contenido que vamos a ver es, bueno, solo un comentario sobre cuáles son las funciones del Estado, también un breve comentario acerca de cómo se clasifican los ingresos y los gastos públicos. Vamos a hablar bastante sobre la restricción presupuestaria del gobierno en cada periodo y la restricción intertemporal. Y vamos a ver algo acerca de qué formas tiene el Estado para poder financiar su déficit público y cuáles son sus consecuencias. Para eso, bueno, las lecturas son del libro de Abraham Miñach, el capítulo 14, y el libro de Gregorio, el capítulo 5. Van a ver que en ambos capítulos hay más temas de los que damos en esta clase. Sí, por ejemplo, en el libro de Abraham Miñach, al final se habla un poco sobre temas de política económica, ¿sí? Es decir, cómo se decide cuál va a ser el nivel de gasto público o en qué se va a gastar. Y en este curso no lo damos, ¿sí? Sino más bien, es decir, damos las decisiones de gasto y impuesto como dadas, ¿sí? Es decir, tomamos a la política fiscal como tal y simplemente analizamos cuáles son sus consecuencias y algunos aspectos contables y vamos a ignorar los determinantes de la conducta, ¿sí? Es decir, cómo se decide en qué gastar, cómo se reparte el gasto público en sus componentes, etcétera, ¿sí? Es decir, las cuestiones de política económica las dejamos de lado y de todas formas no se preocupen que cuando lleguen a quinto año en la materia de política económica las van a ver bien a fondo, ¿sí? Y para tener una introducción, si quisieran, podrían leerlo del libro de Abraham Miñach, que está muy bien explicado. Entonces, sobre las funciones del Estado, solo comentar que hasta el siglo XIX las funciones de los estados, como los conocemos, digamos, eran relativamente limitadas en comparación con un estado moderno o estado de bienestar como los que tenemos en la actualidad. Sí, es decir, las funciones estaban relacionadas con la prestación de servicios sobre defensa, seguridad, justicia y algunas inversiones en infraestructura. En cambio, durante el siglo XX, el Estado, que se lo pasó a denominar como estado de bienestar, adquirió un mayor peso en la economía, como todos seguramente saben, y adquirió nuevas funciones, ¿sí? Aparte de las ya mencionadas, se incluyeron servicios sociales, ¿sí? Es decir, gastos o inversiones en salud, en educación, pensiones y jubilaciones, servicios residenciales y de energía, ¿sí? A través de empresas públicas, como la prestación de servicios de energía, de agua potable, de combustibles, etc. En algunos estados también el gobierno provee bienes industriales y la mayoría de ellos realizan actividades de redistribución de ingresos, ¿sí? Es decir, cobran impuestos y luego redistribuyen a través de transferencias. Bien, entonces, en síntesis podemos ver que los estados en la actualidad tienen un rol relativamente importante en la economía. Si ustedes quisieran analizar la participación del gasto en el PIB argentino, por ejemplo, ronda el 30%, ¿sí? Es decir, que tiene un peso relativamente importante. Bueno, el cual fue variando a lo largo de la historia, ¿sí? Si ustedes leen el capítulo de Abraham Miñach, ahí se analiza, hay un grafiquito que no lo incluí, pero lo pueden ver en el libro, donde justamente se analiza la evolución del gasto en proporción al PBI a lo largo de la historia, creo que la década del 80 hasta el 2015 aproximadamente, y van a ver cómo al principio el ratio era relativamente pequeño y luego fue aumentando en el tiempo. Bien, sobre la clasificación de los ingresos y los gastos públicos, ¿sí? No vamos a ver una clasificación muy exhaustiva, si eso lo ven en finanzas públicas, pero sí al menos recordar que podemos dividir a los gastos en gastos corrientes y de capital, ¿sí? Donde los corrientes a su vez los podemos subdividir en consumo público, transferencias y servicios de la deuda, ¿sí? Donde el gasto en consumo público son gastos en bienes y servicios, ¿sí? O en pago de salarios a empleados públicos, transferencias son transferencias, valga la redundancia, de dinero a individuos de una economía donde no tiene una contraprestación directa en términos de bienes y servicios, ¿sí? Como las pensiones, las jubilaciones, los planes sociales, ¿sí? Servicio de la deuda se referencia al pago de el interés de la deuda pública, ¿sí? Servicios, pago, perdón, de interés debido en términos de deuda pública. Y luego tenemos los gastos de capital, que básicamente consisten en inversión pública, ¿sí? Es decir, compra de bienes o de servicios que permiten aumentar la capacidad productiva de la economía y compra no por parte del sector privado, sino que por parte del Estado, ¿sí? Así que esa sería como una gran clasificación de gastos. Y dentro de los ingresos tenemos,
podemos diferenciar ingresos tributarios e ingresos no tributarios, donde una posible clasificación de los tributarios es impuesto a los ingresos, a las transacciones, al patrimonio, ¿sí? Y dentro de los no tributarios se pueden encontrar ingresos como las ganancias de empresas públicas o de empresas que tengan participación estatal, ¿sí? En ese caso esas ganancias son consideradas como ingresos no tributarios para el Estado. Bien, entonces esta es una forma de clasificar. Entonces, yendo más a lo que por ahí nos importa en el curso, ¿sí? La idea es poder analizar, bueno, así como vimos cuando analizamos el comportamiento de los individuos, vimos que los consumidores buscan, siempre suponemos que buscan alcanzar el máximo bienestar, sujetos a una restricción presupuestaria, y cuando vimos inversión vimos que los empresarios buscan maximizar su beneficio, ¿sí? Sujeto a su restricción también, ¿sí? Su restricción de costos o a la restricción tecnológica. Así también cuando analizamos el comportamiento del gobierno, tenemos que saber que el gobierno se enfrenta a una restricción presupuestaria, ¿sí? ¿Y cómo podemos modelizar esa restricción? Y podemos definir al déficit público del periodo T como la diferencia entre gastos, si estos GDT sean gastos, más pagos de intereses de la deuda, menos impuestos, ¿sí? Entonces, si solo tomamos gastos menos impuestos, tendríamos el déficit primario, y si a ese déficit le sumamos los gastos que se tienen por servicios de la deuda, que es equivalente a la tasa de interés por la deuda neta a comienzos de ese periodo que se está analizando, entonces tenemos el déficit fiscal global, ¿sí? Podemos diferenciar esos dos tipos de déficit. Y a su vez, fíjense que este déficit fiscal global nos indica cuáles son las necesidades de financiamiento del Estado, ¿sí? Es decir, si los gastos, el gasto público, dentro de este gasto público consideramos el gasto público total, ¿sí? Es decir, la suma del gasto en consumo, más gastos en bienes de capital, más transferencias, ¿sí? Más el gasto por servicios de la deuda, ¿sí? Menos los ingresos del Estado, ya sean tributarios o no tributarios. Si todo eso es negativo, es decir, el Estado tiene un déficit fiscal, entonces eso indica que el Estado necesita de financiamiento para poder, valga la redundancia, financiar ese gasto que excede a los ingresos del Estado, ¿sí? Entonces nos habla de las necesidades de financiamiento del Estado. Y por lo tanto es equivalente a la variación del stock de pasivos netos, donde fíjense, el stock de pasivos netos, o la diferencia, o la variación del stock de pasivos netos es BT más 1 menos BT, porque este BT sería la deuda neta a comienzos del periodo T, y este BT más 1, la deuda neta a comienzos del periodo T más 1, ¿sí? Es decir, la diferencia entre las dos sería el financiamiento al que el Estado accede, o la deuda que el Estado toma, si se quiere, o la cuantía en la que se disminuyen los activos netos para poder financiar ese déficit público, ¿sí? Digamos que uno puede interpretar a este BT más 1 como la deuda que se tiene que pagar en T más 1, ¿sí? Es decir, el financiamiento, o en otras palabras, el financiamiento que se obtuvo en términos de deuda en el periodo T, ¿sí? Y que se debe pagar entonces en T más 1, ¿bien? Entonces, en síntesis, el Estado entonces tiene, como nosotros, como cualquier persona, realiza gastos y tiene ingresos. Y si los gastos totales superan a los ingresos, entonces de alguna forma hay que financiar eso, ¿sí? Una de las posibles formas, como la vamos a ver, es tomar deuda, ¿sí? Bien. Entonces, si se considera esto, bueno, no estamos haciendo referencia todavía a si existe inflación o no existe inflación. Sabemos que en economías donde la inflación es un problema relevante, digamos, o en contextos inflacionarios, a esta restricción presupuestaria nosotros la podríamos expresar en términos reales, ¿sí? Acá yo directamente agregué la fórmula de la restricción presupuestaria del gobierno en términos reales, donde para hallarla se dividen todos los componentes de la restricción presupuestaria por el índice de precios, ¿sí? Por el nivel de precios. Fíjense que en el libro de Gregorio está el desarrollo, paso por paso, si tienen alguna duda me consultan, ¿sí? Pero, básicamente, fíjense que tenemos lo mismo, ¿sí? El déficit fiscal del Estado, ¿sí? Donde acá está expresado en términos reales, fíjense, GDT menos TDT sería el gasto en términos reales, menos los ingresos del Estado en términos reales, ¿sí? Dividido 1 más la tasa de inflación, más la tasa de interés real por la deuda,
¿sí? Es decir, estos serían los gastos totales, los ingresos totales, y estos los servicios que hay que pagar por el endeudamiento, ¿sí? Pero es, digamos, la misma restricción, pero expresada en términos reales. Así que nos da la misma idea, ¿sí? Nos dice que si hay un déficit fiscal global, ¿sí? Eso se tiene que corresponder o tiene que ser equivalente a la variación en el stock de pasivos netos, ¿sí? De BT más 1 menos BT, entonces es la variación del stock de pasivos netos en términos reales, ¿bien? Digamos, por ahí una pregunta que le surge es por qué estamos hablando de pasivos netos, ¿sí? Digamos, la deuda sería en este caso un pasivo, pero siempre para alcanzar la restricción, digamos, en la ecuación tenemos que considerar todos los pasivos que tiene el individuo que estamos analizando, en este caso el gobierno, menos sus activos, ¿sí? Por eso dice pasivos netos, ¿sí? Donde los activos serían, por ejemplo, las reservas internacionales con las que cuenta el gobierno, los depósitos que tiene el Banco Central o en bancos comerciales, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, si pasamos a analizar la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, ¿sí? Es decir, no consideramos un solo periodo, sino que lo analizamos en términos intertemporales, y para simplificar hacemos el supuesto de que no hay inflación. Bueno, ahí vuelvo un poquito. Fíjense que me olvidé de una cuestión que por ahí es importante y la vamos a profundizar un poco cuando hablamos de inflación, ¿sí? Una de las formas de financiar el déficit público es con emisión monetaria, y sabemos que eso nos lleva a problemas inflacionarios y al conocido impuesto inflacionario, ¿sí? Fíjense que en esta ecuación ya nos da una intuición de que la inflación es una forma de financiamiento del Estado, porque fíjense que cuanto mayor sea la inflación, menor va a ser el déficit fiscal en términos reales, ¿sí? Fíjense cómo juega acá la inflación en esta ecuación, ¿sí? Y además sabemos que la inflación licúa la deuda que está emitida en términos en moneda local, ¿sí? Entre otras cuestiones. Así que bueno, ahí dejarles la intuición nomás, y ahora sí paso a la restricción presupuestaria intertemporal. ¿Sí? Entonces, si hacemos ahora el supuesto de que no hay inflación, siguiendo al libro de Gregorio, podemos llegar a esta restricción presupuestaria intertemporal, que ahora les muestro un apuntecito de cómo se llega a esta ecuación, ¿sí? Vamos a ver primero eso y después retomo esta PPT. Tenemos un poquito. Está. Bueno, entonces, para llegar a la restricción presupuestaria intertemporal, lo que tenemos que hacer es retomar la restricción presupuestaria para un periodo, ¿sí? Que era esta, la que estaba en el slide anterior, ¿sí? Que nos dice que la variación de los pasivos netos es igual al déficit fiscal global, ¿bien? Entonces, si hacemos el supuesto de que no hay inflación, es decir, que la tasa de interés nominal va a ser igual a la tasa de interés real, antes, fíjense que decía acá tasa de interés nominal, ahora la podemos reemplazar por tasa de interés real por este supuesto que hacemos aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros expresamos la restricción presupuestaria inicial, ¿sí? Lo expresamos llevando esta deuda que se deberá pagar en T más 1, le llamamos para el lado derecho, y este L por BT lo llevamos para el lado izquierdo, sacamos factor común y trabajamos un poquito en la expresión. Vamos a llegar a estas dos formas alternativas de representar la restricción presupuestaria inicial, ¿sí? Y luego, si planteamos esa restricción un periodo hacia adelante, ¿sí? Es decir, considerando el T más 2, ¿sí? Plantearíamos esta restricción, ¿sí? Siguiendo la misma restricción presupuestaria, pero expresándola para T más 2. Y si lo trabajamos un poquito algebraicamente, ¿sí? Salteo estos pasitos porque está explicado el paso a paso, ¿sí? Llegaríamos a esta restricción presupuestaria. Bien, que fíjense que nos dice algo muy similar a la restricción presupuestaria inicial, ¿sí? Nos dice que, fíjense, acá tenemos el déficit primario, bueno, en este caso está expresado como un superávit, ¿no? El superávit primario del periodo T, acá tenemos el superávit primario del periodo T más 1, pero descontado, o sea, llevado a valor presente, ¿sí? Entonces, el superávit, en definitiva, el superávit primario del periodo T y T más 1 llevados a valor presente, ¿sí? Más la deuda que se tenga que pagar en T más 2, o el financiamiento que se adquiere en T más 1, que se tiene que pagar en T más 2 llevado a valor presente, tienen que ser equivalentes al valor de la deuda que se tenga que pagar en T, ¿sí? Fíjense que nos dice eso, esta expresión.
Luego, si hacemos lo mismo, pero consideramos 2 periodos hacia adelante, ¿sí? Llegaríamos a esta expresión, y lo único que hago es reexpresar, ¿sí? Es decir, parto de la restricción presupuestaria inicial, que estaba planteada para el periodo T, ¿sí? Entonces la planteo para T más 1, que es lo que hago aquí, un periodo hacia adelante, luego la planteo para T más 2, ¿sí? Decimos voy 2 periodos hacia adelante y llego a esto, y si hiciéramos lo mismo para infinitos periodos, podríamos simplificar la restricción presupuestaria en esta expresión, ¿sí? Que lo que nos dice es que la sumatoria desde s igual a 0 hasta infinito del superávit primario, ¿sí? Llevado a valor presente, pues está dividido por 1 más la tasa de interés, ¿sí? Entonces el valor presente de la corriente esperada de superávit primarios más el valor presente de la deuda, ¿sí? El límite del valor presente de la deuda, ¿sí? Tiene que ser igual a, al pago del capital y de los intereses por la deuda que exista en el momento T. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo seguimos con esta restricción presupuestaria? Aquí ya tenemos la ecuación de la restricción presupuestaria, así que por ahí como tiene, está expresado en términos intertemporales, por ahí es un poquito difícil a veces la intuición, pero fíjense que en realidad es muy intuitivo, ¿sí? Lo que nos dice que los pagos que hay que hacer por la deuda que se toma en T, fíjense que si tienen 1 más R por beta T, quiere decir que acá en este concepto estamos dando cuenta tanto del pago del capital como el pago de los intereses por esta deuda que se toma en T. ¿Sí? Entonces la deuda que tiene que ser devuelta en T, tanto el capital como los intereses, tiene que ser igual al valor presente de los superávit que se esperan obtener a lo largo de todo el periodo que se está analizando, ¿sí? Es decir, los superávit primarios que se obtengan tienen que ser capaces de o tienen que ser suficientes para pagar la deuda que se toman en el periodo inicial, el periodo T, o el momento T, mejor dicho, ¿sí? Más el valor de la deuda, ¿sí? Al final de ese periodo, pero llevado a valor presente, ¿sí? Bien, entonces, una condición que se suele imponer, ¿sí? Que es para garantizar la solvencia del Estado, ¿sí? Que ya vamos a ver a qué hacemos referencia con solvencia, pero básicamente es la capacidad de afrontar los desequilibrios respecto a largo plazo, digamos, del Estado, ¿sí? Es decir, si tiene una deuda, la capacidad de pago de esa deuda en el largo plazo, ¿sí? Esa sería la solvencia del Estado, digamos. La solvencia la vamos a sintetizar en la condición de no Ponzi, ¿sí? Lo que se suele llamar la condición de no Ponzi, que la condición de no Ponzi lo que nos dice perdón, es que elimina, digamos, la posibilidad de que el Estado pueda refinanciar su deuda indefinidamente, ¿sí? Es decir, que el Estado en un momento se endeude, en el momento T, por ejemplo, se endeude, y luego en el momento T más 1 vuelva a tener déficit, entonces se endeuda de nuevo para pagar ese déficit y los intereses de la deuda previa, en el periodo T más 2 vuelva a tener déficit y se vuelva a endeudar para pagar los periodos, para juntar su déficit en el momento T más 2 y los intereses de los periodos previos, y así esa cadena de rollover de deuda pública, digamos, que hace que sea una serie explosiva, ¿sí? Digamos que la deuda eventualmente nunca se termine pagando y que el Estado sea un deudor de aquí para siempre, ¿sí? Entonces la condición de no Ponzi lo que hace es eliminar esa posibilidad de que si consideramos el último momento de tiempo que estamos teniendo en cuenta, el Estado siga teniendo deuda neta positiva, ¿sí? Elimina esa posibilidad, es decir, que considera que si consideramos el último momento del análisis que estamos haciendo, el Estado sí o sí va a tener que haber saldado todas sus deudas, ¿sí? Y eso, ¿dónde lo vemos en la restricción? Lo vemos en este término, ¿sí? Que justamente analiza la deuda traída a valor presente, pero el límite de esa deuda traída a valor presente, ¿sí? Entonces, la condición que tenemos que establecer es que si calculamos el valor presente de la deuda del Estado, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? Es decir, en el último momento del tiempo en el que estamos analizando, entonces esa deuda va a tener que ser nula. Entonces, anulamos esta partecita de nuestra restricción, ¿sí? Esa es la condición de no Ponzi, ¿sí? Y nos habla de la solvencia del Estado. Entonces, si hacemos nulo este término, llegamos a esta expresión que está aquí, ¿sí? Que fíjense entonces que nos dice
que el superávit primario del Estado, en términos intertemporales, ¿sí?, traído a valor presente, o el valor presente, expresado de otra forma, perdón, el valor presente del superávit primario, esperado para todos los periodos que se consideran, debe ser equivalente o debe ser capaz de financiar el valor de la deuda actual. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo al slide. ¿Sí? Entonces la primera ecuación que habíamos hallado era esta. ¿Sí? Entonces, vuelvo a leer acá más formalmente lo que dice la condición de Lo-Ponzi, que nos habla de la solvencia. Quiere decir que para el Estado sea solvente, o la condición que se establece, mejor dicho, es que para que el Estado sea solvente, en el límite, el valor presente de la deuda neta fiscal tiene que ser nulo. ¿Sí? Es decir, como decía antes, se requiere que la deuda pública no explote en valor presente. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que en el largo plazo la deuda pública debe crecer más lentamente que la tasa de interés, sí, por la propia condición, y elimina la posibilidad de que el Estado incurra en déficits fiscales permanentes, financiados vía endeudamiento. ¿Sí? Entonces es una explicación más formal, pero creo que la intuición ya quedó claro con el apuntecito. Bueno, y si entonces, si vale la condición de Lo-Ponzi, sí, es decir, si este término es cero, llegamos entonces a esta restricción presupuestaria, como les decía antes, sí, que la podemos igualar a menos el superávit primario, o sea, menos DTS, donde por DTS consideramos a los déficits fiscales. Entonces, menos déficits fiscales serían el superávit primario del Estado. ¿Sí? Digamos, otra forma de nombrar al ingreso de cada momento menos el gasto de cada momento del Estado es con la letra DTS, que hace referencia al déficit. ¿Sí? Bien. Entonces, esto ya quedó la interpretación, creo, sí, la vuelvo a leer. Entonces, la deuda neta, que sería esta, ¿sí? La deuda, el valor de la deuda propiamente dicha, digamos, el capital más los intereses que se tienen que pagar, ¿sí? Toda sumadita sería la deuda neta, entonces es equivalente al valor presente del superávit fiscal primario. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las implicancias a las que llegamos a partir de esta restricción presupuestaria intertemporal? Las implicancias son que si tenemos deuda neta positiva, ¿sí? Es decir, si este miembro de la ecuación es positivo, entonces no podrá existir déficit fiscal permanente. ¿Sí? Es decir, fíjense, la ecuación lo que nos dice es que si esto es positivo, esto también tiene que ser positivo, es decir, deberá existir superávit. No necesariamente en todos los momentos del tiempo, porque fíjense que acá consideramos los momentos de ds igual a 0 hasta infinito. ¿Sí? No necesariamente en todos los momentos del tiempo tiene que haber superávit, pero lo que estamos seguros es que no puede existir déficit fiscal para siempre. ¿Sí? Si arrancamos con deuda, en algún momento o en varios periodos deberíamos tener superávit para poder afrontar los pagos de la deuda. ¿Sí? Otra implicancia es que, como lo dice De Gregorio, no existe política fiscal gratis. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si el Estado decide expandir el gasto público, ¿sí? Ceteris paribus, es decir, sin cambiar las necesidades de financiamiento y sin alterar los impuestos, lo puede hacer en un periodo, pero en el futuro, en los periodos sucesivos, o en al menos alguno de los periodos sucesivos, deberá aumentar los impuestos para poder cumplir la restricción presupuestaria intertemporal o eventualmente volver a disminuir el gasto. ¿Sí? Y asimismo, si se decide reducir los impuestos y para expandir la economía por algún motivo, ceteris paribus, entonces en el futuro se deberá volver a aumentar los impuestos o eventualmente disminuir el nivel de gasto para cumplir con la restricción presupuestaria intertemporal. ¿Sí? Otra posible implicancia es que si se reducen los activos netos, es decir, se aumenta la deuda neta, si recuerdan les había dicho que BT es equivalente a la deuda neta, es decir, pasivos menos activos del gobierno. ¿Sí? Entonces, si se reducen los activos netos, ¿sí? Que sería, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de privatizaciones, ¿sí? de ventas de empresas del Estado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si privatizan empresas del Estado, se reduce el activo neto del Estado, en otras palabras, aumenta la deuda en términos netos. Entonces, en el futuro, si no se cambia, digamos, en la actualidad la política fiscal, sí estamos seguros que en algún momento en el futuro se deberán aplicar políticas fiscales contractivas de forma tal de poder cumplir con esa restricción presupuestaria intertemporal. Bien, entonces esas son algunas de las implicancias.
pero nos gustaría, digamos, que puedan entender estas implicancias, pero sobre todo poder tener la intuición, digamos, de que el Estado, así como nosotros como individuos, como consumidores, como empresarios, nos enfrentamos a restricciones para tomar nuestras decisiones, así también el Estado, al momento de aplicar políticas fiscales y por lo tanto llegar a ciertos resultados fiscales y tener que financiarlo, digamos, o tener la posibilidad, en todo caso, de acumular activos, se enfrenta también a una disyuntiva, digamos, ¿sí? No es que toma las decisiones sin tener ninguna restricción.